Oraciones de un buscador de Dios, por Tommy Tenney. Introducción. ¿Qué es la oración? Cuando comencé a escribir este libro, creía que iba a escribir un libro sobre la oración. Me sumergí en la teología de la oración y comencé a investigar el tema con montones de libros nuevos y viejos. Entonces me di cuenta de que Dios no me había encomendado que escribiera una antología de la oración. Hay una serie de expertos en teología y líderes de la iglesia mucho más sabios que yo, que han dividido y subdividido en categorías el acto espiritual de la oración hasta llegar a una variedad increíble de formas, tipos y metodologías. Mi meta es mucho más humilde: compartir las oraciones y los principios de oración que han llenado de energía, transformando y revolucionando mi vida, mi relación con Dios y todo lo que yo creía saber sobre el ministerio. Aún recuerdo el momento en que comenzó a arder la primera llama vacilante de oración dentro de mí. Tenía 16 años y había sacado al azar un libro de su estante en la biblioteca de mi padre. Más porque tenía una cubierta bonita que por cualquier otra cosa. Este libro de Leonard Ravenhill sobre la oración, ¿por qué tarda el avivamiento? Aún los recuerdo. La cenicienta de la iglesia de hoy es la reunión de oración. Esta sierva del Señor no es amada ni buscada, porque no está cargada con las perlas del intelectualismo, ni atrae con las sedas de la filosofía, tampoco encanta con la tiara de la psicología. Lleva puestos los tejidos caseros de la sinceridad y la humildad, y por eso no tiene miedo de arrodillarse. Lo que ofende en la oración es que no es esencial que vaya unida a la eficiencia mental. Eso no quiere decir que sea compañera de la pereza mental. En estos días, la eficiencia tiene un gran valor. Hay una única cosa que la condiciona, que es la espiritualidad. No es necesario ser espiritual para predicar. Esto es, para hacer y presentar sermones llenos de perfección homilética y exactitud exegética, con una combinación de memoria, conocimiento, ambición, personalidad, además de unos estantes repletos de libros, la confianza en sí mismo y la sensación de haber triunfado. Hermano, el púlpito es suyo. Casi en todas partes hoy en día, la predicación del tipo que he mencionado antes afecta a los seres humanos. La oración afecta a Dios. La predicación afecta al tiempo. La oración afecta a la eternidad. El púlpito puede ser escaparate para desplegar sus talentos. El lugar secreto habla de muerte a toda exhibición. Tengo también algunas oraciones favoritas de la Biblia que me han afectado grandemente. La oración de Moisés para ver la gloria de Dios. Las certeras y poderosas oraciones de Elías. La apasionada búsqueda de David por la presencia de Dios. Y su desgarradora súplica por volver donde estaba contigo, después de haber pecado con Betsabé. Todas estas cosas son expresiones verbales del ansia de un encuentro, pero algunas de las oraciones más grandiosas
no tuvieron expresión verbal. Recuerdo que un niño oía a los pastores que predicaban en los cultos de la iglesia: ¿tiene alguien alguna petición privada? Cuando Juan se rescotó en el pecho de Jesús, estaba orando, haciendo una silenciosa súplica de intimidad. Con frecuencia, cuando mis hijas se me tiran a los brazos, no pueden expresar cómo se sienten. La oración puede ser algo tan sencillo como enroscarse junto a Dios y oírlo decir: yo sé lo que necesitas. Richard Foster, uno de mis favoritos autores, subdivide la oración en 21 categorías con explicaciones y ejemplos excelentes de cada una en un libro llamado Prayer. La oración, el liderazgo del verdadero hogar del corazón. Es uno de los muchos libros excelentes que les recomiendo a los buscadores de Dios, que se quieren sumergir en las profundidades de la oración en su búsqueda de la presencia de Dios. Richard Foster es cuáquero y trabaja en la Universidad Azusa Pacific en calidad de profesor distinguido. Jack y Barbara Lead, de formación espiritual. Estas son las 21 categorías de oraciones que señala: oración sencilla, oración del abandonado, oración de examen, oración de lágrimas, oración de renuncia, oración de formación, oración de pacto, oración de adoración, oración de descanso, oración sacramental, oración incesante, oración del corazón, oración meditada, oración contemplativa, oración sobre lo ordinario, oración de petición, oración de intersección, oración de sanidad, oración de sufrimiento, oración de autoridad y oración radical. Sin embargo, la forma más corriente de describir la oración sigue un camino más sencillo y la estudia a través de las 7 categorías sencillas basadas en los 7 segmentos del Padre Nuestro. Jesús simplificó las cosas más aún y dividió la oración en 2 categorías cuando dijo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Describe la primera categoría de oración así: el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Después del Señor describir en detalle el contenido de la oración de aquel hombre, pero lo más significativo que yo he observado acerca de su oración es que oró consigo mismo. Este publicano, de una sola persona, no parece haber incluido a Dios como partícipe principal. Al parecer, Dios no estaba realmente interesado en unirse a esa reunión privada de oración. El hombre, tomando como ejemplo en la segunda categoría de la oración, es mucho menos prestigioso, poderoso y respetado que el fariseo. Es un pecador y tiene sentido común suficiente para saberlo. En su desesperación, humildad y hambre de Dios, hace una oración totalmente distinta a la del que hace sus peticiones de una forma políticamente correcta. Sospecho que muchos lectores modernos dejan de lado inconscientemente la oración del segundo hombre, porque esta está marcada por unos vergonzosos episodios de pasión en lo que golpea el pecho y lanza
desesperados gritos de arrepentimiento. Tal vez la policía de control moderna le habría caído encima en unos de un segundo por perturbar los cultos de nuestra iglesia. Quizá usted haya notado cómo se les ponen vidriosos de aburrimiento los ojos a la mayoría de los que tienen la costumbre de ir a la iglesia cuando alguien presenta el tema de la oración desde el púlpito o durante una conversación en una cena. ¿Por qué sucede esto? Pensamos que la oración es aburrida. ¿Por qué la consideramos un gran esfuerzo hecho en secreto con pocos resultados o ninguno? El único momento en que nos animamos es cuando un buen orador se adelanta para entretenernos con una floreada oración ejecutada en público. Las oraciones públicas no tienen nada de malo. Sencillamente a Dios le parece disgustar las oraciones profesionales. Prefiere las oraciones apasionadas. La iglesia de hoy se enfrenta a un serio problema, porque Jesús dijo que el Padre oye y responde las oraciones de los pecadores desesperados y los santos apasionados. Pero al parecer ignora las oraciones decorativas de los pomposos y los religiosos correctos. ¿Qué clase de oraciones llenan los cultos de su iglesia? Sus reuniones de oración y sus devociones privadas. ¿Atrae a Dios la pasión de su búsqueda? ¿Lo distrae su anhelo o lo atrae el hambre desesperada de su añoranza por su primer amor? A la mayoría de nosotros se nos hace difícil orar a veces, si no la mayoría de las veces. Y confieso que me queda mucho por caminar y por aprender como buscador de Dios y como hombre de oración. Mientras trabajaba en este libro, descubrí otro hermano del corazón en un ministerio universitario y escritor llamado Ben Patterson, quien escribió: yo no estoy metido en la oración, tal parece que carezco del gen religioso o lo que sea que hace que la gente disfrute del acto de orar. Es algo que no está en mi naturaleza. No estoy metido en la oración, estoy metido en Dios. Tengo sed, tengo hambre de Dios. Lo anhelo hasta sentir dolor sin que sus brazos eternos me sostengan. Caigo. Por eso tengo que orar. No proclamo haber subido al monte Everest de la oración, pero aún me siguen inspirando sus cimas. He caminado con Dios desde que era niño y he sido ministro del Evangelio desde mi adolescencia, pero aún anhelo tener más momentos de intimidad en su presencia. Si le he de decir la verdad, algunos de mis encuentros más grandiosos con Dios se han producido en lugares muy distantes de los vitrales de colores, los edificios de oración alfombrados y las emocionantes reuniones cristianas. Con el candelario tan apretado que tengo en el ministerio, confieso francamente que mi mejor lugar secreto para orar es la ducha. Los teléfonos móviles y los localizadores destruyen la intimidad con nuestro cónyuge y con Dios. La ducha parece ser mi principal lugar de refugio. Cuando Dios me está hablando, dicen que me he llegado a duchar hasta 3 veces al día. Tal vez necesito instalar allí un reclinatorio
y algún vitral de colores. Con frecuencia Dios prefiere encontrarnos en nuestro punto de desesperación, de pasión y de hambre. Considera más sagrado ese suelo que nuestros monumentos a los grandes logros y la confianza en nosotros mismos. Quiero inspirar en ustedes el anhelo de orar y al mismo tiempo proporcionarle un recurso que lo ayude a orar. Algunas veces es posible que tenga que hacer como el rey Ezequías cuando desplegó una carta en el templo. Abra este libro en su lugar secreto de oración. Tal vez las oraciones que presentó aquí lo ayuden a orar y lo enseñen hasta que pueda volar solo. No lo podrá hacer orando con mis oraciones, pero sí puede usar unos esquemas de oración para crear las suyas propias. Hay quienes consideran políticamente incorrecto que se hable de armas o de violencia, pero el apóstol Pablo también vivió en una era de violencia y tenía un concepto diferente de las cosas. Aunque no abogaba por la violencia espiritual, no tuvo problema alguno en describir nuestras poderosas armas para la guerra espiritual, ni en abogar por su uso diligente. En el ámbito natural comprendemos la angustia que se crea cuando las fuerzas de maldad les acarrean la muerte a unas víctimas inocentes o las hieren. Aquí, en cambio, la oración es nuestra arma principal que nos proporciona la capacidad necesaria para deslizarnos de incógnitos tras las líneas de las fuerzas de oscuridad y destruir las obras de nuestros enemigos espirituales y sus agentes humanos. En el ámbito natural, el poder de un dedo encorvado sobre la delgada pieza de metal es algo trivial, excepto cuando esa pieza de metal es el gatillo de un revólver cargado. En el ámbito espiritual, ese gatillo está formado por su voz y su corazón elevados en oración. La palabra de Dios y su voluntad son la carga explosiva. Su divina respuesta es la bala de cambio ineludible que viaja a toda velocidad hacia su blanco divinamente inspirado. Listos, apunten, oren. Hasta aquí la oración o el capítulo del día de hoy del libro Las oraciones de un buscador de Dios, con el tema que es la oración. La siguiente lección o capítulo sería oraciones de desesperación. No se pierda esta apasionante historia de cómo orar y buscar a Dios de manera desesperada y apasionada. Dios le bendiga.